Y dice así, en Lucas 10, 38-40, lo vuelvo a repetir, pues alguno todavía no lo encontró. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, de quien estamos hablando, de Jesús, ¿no? Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, se me apagó acá esto, un segundito. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Amén? Entonces, perdón que me trabé un poquito, para que se me apaga la pantalla, está muy oscuro acá. Se bloquea la pantalla, no sé por qué. Me voy a alejar. Lo vuelvo a leer. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado, o podemos decir, no te preocupa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Esta historia, cuando la leía y la preparaba para la aplicación, ya hace varias semanas que el Señor me hablaba con esta palabra de María y Marta. El Señor me hacía reflexionar sobre muchas cosas, pero por sobre todas las cosas sobre el discipulado. Porque en esta historia Jesús le da un secreto a los discípulos, le está hablando a los discípulos. Marta y María, no sé si muchos sabían, eran las hermanas de Lázaro. Lázaro, el famoso levántate y anda, ¿sí? Lázaro, el que había fallecido, y el Señor Jesús lo resucitó después de 4 días. Bueno, Marta y María eran las hermanas de Lázaro. Y la palabra nos dice que todos ellos, toda esa familia, eran amigos de Jesús. Y que Jesús los amaba mucho y ellos amaban a Jesús. Qué importante es esto, ¿no? Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús. Y que Jesús los amaba mucho y ellos amaban a Jesús. Esto lo podemos ver en Juan 11, del 1 al 5. Juan capítulo 11, versículos 1 al 5. Y dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y en el 5 dice: Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Qué hermoso poder leer esta frase: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. En esta palabra yo les decía que es muy importante el amor de Dios y el amor de Jesús. Porque en Lucas 10:38, que vemos a Marta y María, que son las protagonistas principales en esta historia, Jesús le da la respuesta a esa pregunta que le hace Marta, le responde con amor. Le da una respuesta de amor. María, como leímos en Juan, recién en Juan capítulo 11, era quien había ungido al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y que Judas le dijo: pero podríamos haber vendido este perfume. ¿Cómo lo vas a gastar así? Y no, Jesús le dijo: los pobres siempre los vas a tener. A mí me van a tener una sola vez, en persona. Entonces le dijo: qué importante lo que hizo María. No le importó lo que estaba gastando, no le importó, el perfume era carísimo, pero ella sabía que estaba lavando los pies de su Señor, de su Salvador, de su Maestro. En el versículo 12 de Juan 12:3 dice así:
6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Acá vemos que Marta era la que siempre estaba sirviendo, ¿no? Leímos en Lucas que Marta estaba sirviendo y se quejó porque su hermana no le estaba ayudando. Y acá vemos en Juan capítulo 12 que en otra visita de Jesús, Marta estaba nuevamente sirviendo. Seguramente estaba cocinando, había limpiado toda la casa porque iba a venir Jesús, iba a venir el maestro, el rabí. Entonces limpió toda la casa, trató de que esté todo ordenado, quiso cocinar las cosas más ricas para agasajar a Jesús. Entonces estaba como con mucho trabajo, muy atareada. Y dice en el versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Qué importante poder ver las acciones de Marta y María. Yo me hice un cuadro donde puse, lo quería pasar en la pantalla, pero bueno, no está funcionando el proyector. Un cuadro donde hay una columna que habla sobre Marta y otra columna que habla sobre María. Y desmenuzando un poco esta historia que vimos en Lucas 10, 38 a 40, podemos encontrar ciertas características que tenía cada una en ese momento de la historia. No sabemos si siempre pasaba lo mismo, pero en esa historia pasaba esto. Podemos ver que Marta y María ambas eran discípulas de Jesús. Las dos tenían esa característica en común. Las dos amaban a Jesús. Las dos servían, es decir, trabajaban, como muchos de ustedes trabajan hoy en el ministerio, en la iglesia. Y acá podemos empezar a ver las diferencias entre Marta y María. Marta, según estos versículos de Lucas, decía que se preocupaba, estaba abrumada, es decir, que estaba distraída. Le voy a pedir al que está anotando que pongas en la columna de Marta. Marta se preocupaba, estaba abrumada y estaba distraída. En cambio, María, ¿qué estaba haciendo? Estaba sentada a los pies de Jesús. Marta, en un momento, empezó a comparar y empezó a juzgar. En cambio, María, ¿qué hacía? Estaba sentada a los pies de Jesús. Marta, en un momento, en uno de los versículos que los vamos a volver a leer después, demandaba, exigía. En cambio, María estaba sentada a los pies de Jesús. Y por último, Marta se quejaba. ¿Y María qué estaba haciendo? Estaba sentada a los pies de Jesús. Empezamos diciendo que las dos eran discípulas de Jesús, que las dos amaban a Jesús, que las dos servían y trabajaban en el ministerio, pero empezó a cambiar después con ciertas características. Como dijimos, Marta estaba preocupada, abrumada, distraída, juzgaba, comparaba su trabajo, demandaba y se quejaba. Y esto lo podemos ver en los versículos que hemos leído. Ahora presten atención al volver a leer estos versículos. Lucas 10, 38 al 40. Léanlo teniendo en cuenta estas características que les nombraba, de Marta y María. Lucas 10, 38 al 40 dice: Aconteció que Jesús, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
se lo exigió. Fíjense qué diferencia había entre Marta y María en esta situación, en este momento en particular. Ambas servían, pero cada una eligió priorizar cosas diferentes. En esa época, en la tradición judía, estar sentado a los pies de alguien era lo que hacía un discípulo. Todo el que se consideraba discípulo de alguien, era tradición de los judíos estar escuchando a esa persona importante, un rabí, estar a los pies. ¿Vieron que en el colegio cuando les hablan de Platón, Aristóteles o de los griegos, no sé si se acuerdan, pero yo me acuerdo que a veces había imágenes donde estaba el filósofo, súper importante, hablando todos, y había muchos que estaban como escuchándolo tirado en el piso, acá casi a los pies. Entonces cuando leí esto, dije, es verdad, los discípulos en general solían, en la tradición judía, estar a los pies del que ellos consideraban que era su maestro, su rabí. Y esto lo podemos comprobar en la Biblia. En Hechos, capítulo 22, versículo 3, repito, Hechos, capítulo 22, versículo 3, el apóstol Pablo dice que fue instruido a los pies del gran rabino Gamaliel. Después ese gran rabino se convirtió en el gran fariseo, el fariseo de los fariseos, ¿no? Pero, dice así, Hechos 22:3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces nos dice acá que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Era una tradición estar a los pies. Ahora, María escogió estar sentada a los pies de Jesús y Marta no. Las dos estaban sirviendo, pero lo estaban haciendo de manera diferente y con un corazón diferente. María escogió sentarse a los pies de Jesús, era una discípula, y en esa época no era común que las mujeres se sienten a los pies de alguien. O sea, no era común que las mujeres sean discípulas de un rabino. Pero María sí. El que ella se haya sentado a los pies de Jesús demuestra que ella era una discípula del Señor. Es decir, que las mujeres son discípulas del Señor, no solo los hombres. En ese contexto, momento histórico, era algo muy inusual o novedoso. Las mujeres comenzaban a demostrar que podían ser discípulas de Jesús. Por lo tanto, Marta estaba sirviendo, estaba tareada, estaba distraída. Ella también era una discípula. Seguramente ella también solía estar a los pies del Señor escuchando su palabra, solo que en este momento no lo estaba haciendo. Es más, hay algunos teólogos que en el hebreo original de la Biblia dicen que hay una palabra en todos esos versículos donde habla de que estaba sentada María a los pies de Jesús. Dicen que hay una palabra que a veces la traducción no se ponen de acuerdo en la traducción. Y hay una palabra que ellos dicen que en realidad debería ser y también estaba sentada a los pies de Jesús. Como que también María solía servir, solía trabajar, y por ende también Marta también solía estar sentada a los pies de Jesús. Es algo que, no es tan importante. Lo que importa es saber de que las dos eran discípulas y que en ese momento, si bien cada una estaba haciendo una cosa diferente, pero las dos eran discípulas. Y seguramente Marta, cuando no había terminado de cocinar, de limpiar y de que el Señor terminó de comer, seguramente ella también se ponía a los pies de Jesús a escuchar. Y era una discípula de Jesús. Ahora, ¿qué significa sentarse a los pies? ¿Alguien me puede decir qué se imagina que es sentarse a los pies? ¿Qué puede simbolizar? Sentarse a los pies significa humillarse. Y muchas veces humillarse significa demostrar amor. No me humillo porque soy esclavo, sino porque me humillo porque amo a esa persona. Y reconozco que esa persona es mayor que yo, espiritualmente, y de quien necesito aprender. Es reconocer
que siempre Jesús es la cabeza de la iglesia y de mi vida. Amén. Eso significa sentarse a los pies. Cada domingo que nosotros venimos, cada miércoles que ustedes vienen en el culto de oración, nos estamos humillando, nos estamos sentando a los pies de Jesús. Porque al culto venís primero a agradecer, primero tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas, le venimos a dar nuestra alabanza, a exaltar su nombre. Y en estos momentos que están haciendo ustedes, ahora están sentados, pero están sentados a los pies de Jesús. Yo también estoy sentado a los pies de Jesús. Y lo estuve al preparar esta palabra. Por lo tanto, qué importante es estar sentado a los pies de Jesús. Sentarme es honrarlo, para aquellos que están escribiendo. Sentarme es honrarlo. Sentarme es darle el lugar que se merece. Sentarme es necesitarlo. Sentarme es amarlo. Repito, sentarme es honrarlo, darle el lugar que se merece, es necesitarlo y es amarlo. Ahora, con esta historia, Cristo no nos llama a escoger ser como María o como Marta. Esta historia no nos está dando esta enseñanza. ¿Cómo debo ser? ¿Como ella? ¿Como Marta? ¿Como María? No. Dios nos está enseñando que tenemos que ser como las dos. Tenemos que estar sentados a los pies de Jesús, pero también tenemos que servir. Pero las dos juntas, no una separada de la otra. Y esto es una enseñanza sobre el discipulado. Como les decía, ¿no? Les recalqué muchas veces, las dos eran discípulas de Jesús. El discípulo, en la tradición judía, solía sentarse a los pies de aquel que le estaba enseñando. Por lo tanto, esta enseñanza es para que nosotros aprendamos a ser mejores discípulos. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en la respuesta que Jesús le da en los versículos más adelante a Marta, porque Marta se queja con Jesús. Ella estaba haciendo esos quehaceres y ve que Marta estaba disfrutando, escuchando al Señor. Estaba disfrutando y ella estaba cocinando. No dice bien qué estaba haciendo, pero dice que estaba con mucho trabajo, estaba tareada, porque estaba distraída de lo más importante, que era escuchar la palabra de Jesús. ¿Alguna vez te pasó eso? A mí me pasó muchas veces. Y nos puede volver a pasar si no empezamos a meditar cómo estamos haciendo nuestro servicio. Que es importante servir, tenemos que servir, es una orden servir, pero también es importante estar sentado a los pies de Jesús. Lo espiritual va de la mano de las obras. Y la fe sin obras es muerta, es muerta, o sea, no sirve para nada. Por lo tanto, tengo que ser espiritual, pero también tengo que servir. Amén. Oidores y hacedores. Amén, amén, gloria a Dios. Por lo tanto, vemos que en los primeros versículos, vemos que Marta se distrajo. ¿Por qué? Porque estaba muy atareada, estaba muy ocupada. Y esta distracción hace que Marta se vuelva un poco incrédula. ¿Por qué? Porque fíjense que le dice en el versículo 40: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado? Y no te da cuidado, en la traducción actual, es como decirle: ¿no te importa que mi hermana me deje servir a mí sola? Esto quiere decir que no te importa, Señor, no te importa, es no creer que el Señor le importa lo que nosotros hacemos, le importa nuestra vida, que el Señor no está atento a nosotros. El Señor siempre está atento a nosotros, siempre está atento. Pero muchas veces cuando empezamos a ver alrededor, empezamos la distracción de lo importante, de la palabra de Dios, hace que nos volvamos un poco incrédulos. Fíjense que después le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Acá vemos una actitud de reclamo y de molestia. Estaba molesta, entonces le reclama a Jesús: mi hermana me deja servir sola. Y encima, otra cosa importante a tener en cuenta es que lo hace delante de su hermana. Y no dice, María me deja servir, dice, mi hermana. Creo que a veces cuando queremos como rebajar a alguien, decimos, esta que está acá, en vez de decir, no sé, Valentino no me ayuda, que está acá no me ayuda. Estaba tan enojada que le dice a Jesús,
¿No te da cosa que mi hermana no me ayude? ¿Cuántas veces le dijiste a tu hermana o a tu hermano o a alguien, le dijiste, este no me ayuda? A mí me pasó muchas veces de quejarme con mi papá o con mi mamá de que tal hermano no me ayuda. Y cuando estaba enojado, así, Nachito, Carolina, así, este pibe no me ayuda. O otra cosa, ¿no? Pendejo, no sé. No sé. ¿Cómo se dice cuando uno está enojado en Bolivia? ¿Cómo le dicen al hermano? ¿Cómo le dicen? Este pasó. ¿Lo decís por mí? Bueno, acá podemos ver que Marta estaba tan enojada, porque póngase en el lugar de Marta. Viene la persona más importante de tu vida. Viene la persona más importante y vos querés recibirla en tu casa con lo mejor. Así como yo la veo a Alicia y me hace acordar cómo nos atendió ella allá en Bolivia, en el hotel, ¿se le dice hotel? Estancia. Nos atendió tan bien. Estaba todo tan limpio, tan ordenado, atenta, nos traía café, estaba atenta en todo. Fue tan lindo porque yo sé que ella lo hace para Dios. Ella atiende a todos, yo sé que ella atiende a todos por igual, no hace acepción de personas, este lo atiendo, ella demuestra constantemente su amor a Dios, sirviendo a todos, dando lo mejor. Entonces, qué importante es servir bien. Pero en el caso de Marta, ella ya estaba que explotaba, estaba recansada de cocinar, no sé qué comida habrá hecho, no sé cuánto habrá cocinado, capaz que se levantó a las 6 de la mañana a ordenar, a limpiar y a cocinar, y cocinó un montón, claro, y la hermana estaba ahí sentada, escuchando, entonces le hirvió la sangre. Por lo tanto, ella se enojó y le reclamó a Jesús y despreció un poco a su hermana. Exigirle a Jesús es ponerse a la altura de Jesús, a la altura del Maestro, porque le dio una orden. Le dijo, dile pues que me ayude, decile que me ayude. Es como que yo vaya, supongamos, al presidente y le dé una orden. No, uno tiene que tomar otra actitud cuando está delante de alguien importante, ¿no? A usted le place, le podría decir, no, decirle que... Entonces ella se puso al mismo nivel de Jesús. Muchas veces, cuando estamos enojados, cuando estamos molestos, cuando estamos cansados, cuando estamos distraídos, no nos damos cuenta y nos ponemos a la misma altura que Jesús o Dios. Por lo tanto, estas distracciones hizo que ella, en un segundo, se transforme en un poco incrédula, que tenga una actitud de reclamo, de molestia, y encima de exigirle y ponerse a la altura de Jesús. Hay dos tipos de cristianos. Está el cristiano que es congregante y el cristiano que es discípulo. La vida del cristiano en general comienza con la plenitud del amor. Hoy cantábamos muchas canciones que hablaban del amor de Dios. La bondad de Dios, Dios me ama. La vida del cristiano comienza con plenitud del amor de Dios. Es lo que llamamos usualmente el primer amor. Cuando conocimos a Dios, lo recibimos en nuestro corazón y nuestro corazón desbordaba de amor y de gozo y queríamos hacer un montón de cosas. En general, ese primer amor, o llenada de tanque, como aprendíamos en el retiro espiritual, la llenada de tanque no dura mucho tiempo. Es una llenada de tanque gratis, por ser la primera vez, y el resto va a depender pura y exclusivamente de nosotros, de vos y yo. Cuando asistimos a una iglesia y estamos llenos del amor de Dios, el Espíritu Santo pone en nuestros corazones el deseo de servir. En la Biblia, el servir es una orden, no es algo que podemos optar entre hacerlo o no hacerlo. Si somos discípulos de Jesús, tenemos que servir. Y servir es evangelizar. Servir es atender al pobre, a la viuda. Servir es amar a Dios, y ser discípulo es servir. Servir nos bendice, me bendice, y al mismo tiempo bendecimos al prójimo. Un trabalengua que lo dice ahí. Servir, por sobre todas las cosas, enaltece el nombre de Dios. Así que vamos a hacerlo de vuelta. Servir me bendice.
Servir bendice al prójimo. Y por sobre todas las cosas, servir enaltece el nombre de Dios. Bien. Ahora, el problema surge cuando servimos durante mucho tiempo y nuestro tanque de nafta espiritual no está acompañando a esa demanda que le estamos exigiendo al motor, ¿no? Por lo tanto, cuando no está al mismo nivel nuestro compromiso de servicio con nuestro compromiso espiritual, empezamos a tener problemas. Empieza a hacer ruido ya el motor, ¿no? Nos empezamos a quedar. Le llamo compromiso porque es algo que depende pura y exclusivamente de nosotros. Dios pone el deseo y nos indica el camino por medio del Espíritu Santo y la palabra que está en la Biblia. Pero es nuestra determinación y decisión el 50%. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, está siempre animándonos, siempre recordándonos que tenemos que orar, que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que hacer, porque es de bendición para nuestras vidas. Pero al fin y al cabo la decisión es nuestra. Cuando servimos y no estamos con un buen nivel espiritual de oración y devocional de la palabra, comienza a aflorar el viejo hombre. ¿Vieron que yo al comienzo les decía que la Biblia nos dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos transforma en una nueva criatura? Bueno, si nosotros no oramos y no leemos la Biblia, comienza a volver a aflorar ese viejo hombre. Y cada uno de nosotros tiene un viejo hombre o vieja mujer diferente. Y seguramente yo no conozco al viejo hombre de muchos de ustedes o vieja mujer. Y ustedes no conocen mi viejo hombre tampoco. Porque en mi caso, o sea, creo que a todos los conocimos acá en la iglesia. Y a veces escuchamos alguna anécdota, ¿no? De